Buenas tardes, queridos amigos y hermanos que nos van a estar escuchando por medio de YouTube y Facebook. Hace 2 semanas tuvimos la oportunidad de enfatizar y explicar el tema acerca del gozo que hay cuando podemos estar en una constante oración. Decíamos en aquella ocasión, hablábamos de que esto generaba una cierta dependencia, pero en un enfoque positivo, porque depender de Dios, al estar orando como cristianos que somos y vivir y depender de Dios en oración, realmente lo que nos hace estar es conectados con Él de una manera directa y obviamente vivimos mejor esa relación que Dios espera tener con nosotros a través de la oración. Pero hoy queremos hablar de un tema también siempre enfocado en el gozo, pero esta vez el gozo que produce la esperanza en Cristo. La esperanza en Cristo, que es la que cada uno de nosotros como cristianos tenemos y sabemos y entendemos que produce un gozo, pero vamos a tratar de explicarlo. Al definir el gozo, determinamos que es una emoción humana que radica en nuestros sentimientos y pensamientos, que se expresa de una manera natural, sobre todo cuando tenemos la certeza de algo, o bien la seguridad de alguna situación, sea emocional o física. Para explicarme mejor, cuando tienes, por ejemplo, la certeza de un salario, cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos la certeza de que vamos a recibir un salario, sabemos que tenemos un trabajo y sabemos que eso produce una cierta tranquilidad, porque sabes que a través del dinero que ganas, por medio del empleo que tienes, eso va a permitir pues suplir las necesidades de tu hogar y eso casi todos lo podemos comprender y entender. Eh, Esto produce un gozo, si bien es cierto, ¿verdad? Gozo también es sinónimo con tranquilidad, felicidad, ¿verdad? Pero también vamos a enfocarnos en la esperanza, que es lo que queremos decir con la esperanza. Entonces, volviendo al gozo. Pero bueno, en nuestro contexto actual, si bien todos lo sabemos, a través de esta pandemia, la cual se está viviendo y se está sintiendo alrededor de todo el mundo, hay muchas cosas por las cuales sentirnos preocupados. Y una de ellas, sobre todo, la primera es lo económico. Tenemos también lo social, la familia, etcétera, escuela, universidades. Hay muchos que no se van a poder graduar este año. Y todo eso genera pues una cierta intranquilidad, cosa que es contraria a lo que es el gozo, que es lo que estamos tratando de entender en esta tarde. Pero cuando existe la seguridad, si pudiéramos tener el control de un resultado perfecto y determinado, el cual no siempre es así. El ser humano realmente no logra tener el control de ninguna de sus situaciones. A veces aparentemente podemos tener el control en algo o podemos saber cuál será el resultado. Por ejemplo, esta pandemia nadie la vio venir, nadie se lo esperaba, mas sin embargo afectó a todo el mundo en general. Entonces, realmente los seres humanos no tenemos ese control para sentirnos gozosos plenamente, para sentir un gozo perpetuo, un gozo perfecto. Es casi imposible porque hay muchas cosas que dependen de ese gozo. Entonces, pero algo que sí es perfecto y permanente es nuestra salvación que tenemos a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Tener la esperanza, ¿verdad?, en Jesús es la que nos da la libertad de sentirnos gozosos y contentos, ya que nuestro Señor es quien la proporciona, perdón, y es eterna y perfecta, ya que esto viene de Dios. Aún en este tiempo de incertidumbre, porque nuestra esperanza no está basada en algo de este mundo, lo cual es inestable, es variable y simplemente sería una falsa esperanza. En pocas palabras, la esperanza que Cristo me ha dado a mí a través de haber puesto mi fe en Él y el Señor haberme aceptado como su hijo, es lo que me hace tener un gozo tan especial que aún en momentos de, de necesidad,
en momentos como este, por ejemplo, en el cual muchas personas nos sentimos inciertos, no sabemos qué va a pasar con lo económico. Más sin embargo, teniendo nuestra esperanza hacia lo que va a venir, que es estar en la presencia de nuestro Señor, eso genera una tranquilidad que aún teniendo todos estos problemas contextuales, los cuales ya todos conocemos, más sin embargo, de esta manera nos podemos sentir muy tranquilos, porque sabemos que no importando lo que pase en este mundo, nuestra salvación está asegurada. Pero quiero que vayamos al libro de Romanos, en el capítulo 8, el versículo 24 y 25. La Biblia aquí, a través del apóstol Pablo, escribió estos dos versículos, los cuales nos quieren explicar en sí qué es nuestra esperanza. Y por seguido, por consecuencia, al entender la esperanza, vamos también a entender que la esperanza produce gozo. Entonces, dice el versículo 24, lo cito así de la palabra de Dios, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Es una pregunta. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. En sí lo que el apóstol Pablo nos quiere guiar al entendimiento que a través de nuestra fe, lo cual nos hizo aceptos delante de Dios por medio de la justificación y redención por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, es un efecto veraz, perfecto y sin ninguna duda de nuestro gozo, tanto espiritual como físico. O sea, estamos hablando que esto tiene un radio de acción integral. Estamos a estar tranquilos en lo físico, en nuestra vida física, aún como en mi vida espiritual. ¿Por qué? Ya vamos a ver eso. Ahora, vale la pena recalcar aquí que si bien el Señor nos ratifica y nos da la seguridad de todo esto, nosotros como seres humanos no, tenemos dos naturalezas. Nos asegura y afirma nuestra salvación por medio de creer en Él y el llevar mi vida según la guía divina que es la palabra de Dios. Es una certeza y seguridad que solo Dios puede garantizar. Vamos a ir a la Biblia, perdón, en Hebreos capítulo 6, en el versículo 17 y 18, y vamos a establecer aquí a través de estos dos versículos, o vamos a entender mejor cómo el Señor nos asegura que al confiar en esta salvación, la cual Él nos ha dado, nos ha proporcionado, podemos tener una garantía y una certeza de que todo es así como el Señor lo dijo, lo aclaró y nos lo ha declarado en la Biblia. Dice el versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esta porción nos asegura y ratifica que nuestra decisión de fe en Cristo no solo genera un gozo y una tranquilidad, sino también garantía que el Señor, habiendo jurado por sí mismo, por no haber ninguna otra cosa más santa por la cual hacer testigo de esta esperanza inmutable, escuche bien esa palabra, me encanta, porque inmutable quiere decir que no cambia bajo ninguna circunstancia, ya que Dios no es humano para mentirnos al respecto de esto. Más sin embargo, somos seres que compartimos dos naturalezas, el hombre físico pecador o la carne y el hombre interno o espiritual.
pero es la condición física, o nos vamos a enfocar solo en la parte física del ser humano, es esta condición física o la carne la que nos hace titubear y muchas veces dudar de las promesas y esperanzas de nuestro Señor, la cual es eterna y perfecta, ratificada en todo lo largo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. El Señor viene hablando de su evangelio, viene hablando, profetizando acerca de la venida de Cristo y cómo el Señor a través de su sacrificio iba a redimir a la raza humana, su creación, a través de que nosotros pusiéramos nuestra seguridad y fe en ese sacrificio hecho por Él, produciendo así en el cristiano, escuche bien, en el cristiano se va, o sea, la persona que ha creído en este mensaje y que ha puesto su fe en seguir a Cristo, el cual se somete porque a caminar en el espíritu con el Señor. ¿Por qué lo digo así? Porque si bien es cierto, el hecho de levantar la mano y decir que yo quiero aceptar a Jesús como mi único y verdadero Salvador, la cosa no termina ahí. Es apenas el inicio. El Señor allá en el capítulo 3 de Juan le explicaba a un personaje llamado Nicodemo, le explicaba la necesidad imperativa de nacer de nuevo, que si no nacía de nuevo la persona, no iba a heredar el reino de los cielos. ¿Cómo está esto? ¿Cómo entonces puedo nacer nuevamente del vientre de mi madre? Realmente Jesucristo está haciendo un llamado y una referencia a nuestro hombre espiritual, a nuestra parte espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Es un punto de inflexión en nuestra vida. Nuestra vida tiene que cambiar. Yo no puedo seguir siendo la misma persona a partir del día que yo he aceptado a Cristo como mi único y verdadero Salvador. Tengo que empezar a caminar con Él en espíritu. ¿Y esto qué quiere decir? No es que voy a tomar a Dios de la mano o Dios me tomase de la mano a mí y voy a caminar con Él. Sabemos que eso no es así. ¿Qué significa? Que yo debo de poner mi propia persona, mi propia manera de vivir, todo lo que a mí me parecía correcto. Ahora, como lo mencioné anteriormente, la guía divina es la palabra de Dios. La Biblia es la que nos lleva a través de ese entendimiento de qué es lo que Dios quiere para nosotros y cómo Dios quiere que nosotros andemos en esta vida. Entonces, no se trata solamente de decir, sí, yo creo que el Señor es fiel y justo para perdonar mis pecados, sino que también yo tengo que empezar, mi cuerpo físico tiene que empezar a reflejar eso que se supone que ya ha pasado en mi corazón. Entonces, serán quienes realmente estarán experimentando lo antes mencionado, o sea, el gozo. ¿Quiénes? Los que estén caminando en espíritu con el Señor. Para explicarme mejor, muchos quizás hemos conocido a algún hermano que por muchos problemas que tenga, él siempre se mantendrá de un igual carácter, con mansedumbre, confiando plenamente en Dios, por mucho que le vengan males encima, esta persona siempre va a estar inmutable, nunca va a cambiar su estado de ánimo porque su gozo en su hombre interior, en su hombre espiritual, está puesto y enfocado en la persona de Cristo Jesús, en el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, el cual nos dio la salvación y la vida eterna, y eso es algo que lo hizo Dios de una manera perfecta y santa. Entonces, nosotros no podemos tener ni la menor duda. Ahora, todos hemos conocido personas así, que por mucho que les vengan males encima, no cambian su manera de ser. A mí personalmente se me, eh, se me viene el ejemplo de Pablo. Cuando estaba escribiendo, cuando Pablo estaba escribiendo la carta a los filipenses, una carta del Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando Pablo escribía dicha carta, incluso podría yo atreverme a decir que el tema principal de la carta de los filipenses es el gozo y que produce la esperanza en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es una carta de 4 capítulos, en los cuales en el capítulo 1, 2 y 4 se menciona 7 veces la palabra gozo y esperanza.
En el capítulo 4 no se menciona en sí el gozo, pero lo deja entrever de igual manera. Entonces, por eso me atrevo yo a decir que es su tema principal. Eh, bueno, entonces les decía, ¿verdad? Que en esta carta, Pablo, escribiendo a los hermanos que estaban en Éfeso, Pablo está dándole ánimos, está dándoles una enseñanza al respecto de tener amor y tener ánimo y tener ese gozo y estar positivos ante las situaciones adversas. Pero vale la pena recalcar una cosa en este ejemplo. ¿Dónde estaba Pablo en el momento que él estaba escribiendo y dando estas palabras de ánimo? Pablo estaba en una cárcel, Pablo estaba preso en una cárcel romana en la ciudad de Éfeso, lo cual la cárcel de ese lugar posiblemente no ni se compara a las cárceles de acá donde estamos, en Canadá. Obviamente es algo completamente distinto. Acá yo me supongo que no tenían ninguna facilidad, ninguna comodidad, seguro eran muros de piedras húmedos, quizás eran calabozos, donde padecían tortura y todo eso. Más sin embargo, por muy inverosímil que parezca, ¿cómo es posible que Pablo le está dando ánimo a los hermanos que están en Éfesos, que también están comenzando a sufrir persecuciones? Más sin embargo, Pablo les está dando ánimo. ¿Cómo entonces esto es posible? Eso es lo que debemos preguntarnos. Ahora, obviamente, el tema principal que estamos hablando es el gozo. El gozo que Pablo tenía que en ese momento no se lo había dado ninguna cosa de este mundo, porque obviamente él carecía de todo en ese momento. Más sin embargo, él tenía la capacidad de darle ánimos a otros a través de ese gozo que él sentía en su corazón. Entonces, vamos a formular una pregunta. Pero, ¿cómo entonces logramos nosotros tal cosa? Si acaso alguno de nosotros no lo estamos sintiendo o no estamos viviendo ese gozo que realmente el Señor Jesús nos proporciona a través de la fe en Él. Ahora, para, para enfatizar esto, es un asunto de confianza o dependencia. ¿En quién? ¿Usted está confiando en usted mismo? ¿En su inteligencia? ¿En sus capacidades? ¿En su pareja quizás? ¿O en un gobierno? ¿O en un partido político? ¿O etcétera? En muchas otras cosas más. Pero como lo mencionó anteriormente, ¿no? Como lo mencioné, perdón, anteriormente, nuestra carne física busca una certeza en las cosas tangibles, lo cual es una mentira, como lo podemos apreciar en el capítulo 8 de Romanos, en los versículos que leímos, ¿verdad? El 24 y 25. Nada, pero ciertamente nada, nos puede dar una garantía en esta vida que sea perfecta. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo para explicar mejor esto, usted se compra un auto del año, no importa la marca, pero muchas veces el auto le va a fallar. Puede ser que se le dañe algo, puede ser que un error en el sistema eléctrico, cualquier cosa. Y muchas veces, bien sabemos que los concesionarios nos dan una garantía y la mayoría de las veces ellos responden, pero casi siempre van a poner pequeñas cláusulas ahí, las letras chiquititas, ¿verdad? Donde muchas veces van a intentar no pagarnos. Entonces ya eso nos quita la paz, ya eso nos quita el gozo. Solamente por poner un ejemplo. Todas las cosas de este mundo de índole material nos van a fallar en cualquier momento. Entonces, realmente nosotros no podemos poner nuestras esperanzas en nada que venga de este mundo, nada físico. Usted tiene la esperanza en sus hijos, por ejemplo. Los hijos nuestros nos pueden decepcionar. Usted pone su esperanza en su pareja. Mi pareja me puede decepcionar y yo puedo decepcionar a mi pareja también. Usted pone su esperanza en su dinero. Su dinero se puede acabar, puede que haga un mal negocio y se vaya a la quiebra. Usted pone su esperanza en sus bienes materiales, peor aún. Todos sabemos que en esta vida todo es pasajero, pero la esperanza que Cristo nos ha dado a través de su sacrificio en la cruz, que es la salvación que el Señor nos ha dado,
Esa esperanza es perpetua, es perfecta. Y dice la Biblia y en la epístola de Hebreos, en el capítulo 6, ¿verdad? En el versículo 17, que es inmutable, que bajo ninguna razón va a cambiar. Eso es así. Cristo lo hizo una vez y para siempre. Y es lo que a nosotros nos da la seguridad de nuestra salvación. La seguridad que al haber puesto mi fe y al haber creído y empezar a caminar con Él, como les dije hace un momento, no basta simplemente con levantar la mano y decir, sí, Señor, yo creo y quiero arrepentirme de mis pecados. Ahora tengo que empezar a caminar con Él todos los días. ¿Qué quiere decir eso? El Señor nos hace un llamado a ser santos como Él. El Señor es claro y directo cuando nos pide que seamos santos como Él. Entonces, ser santos como Él, no estamos hablando de fingir ni aparentar, ni siquiera de una manera de vestir o de una manera de vivir. Estamos hablando de que mi ser tiene que empezar a reflejar eso que yo debo de aprender de la Biblia. La Biblia nos enseña a través de Génesis hasta Apocalipsis, como lo mencioné también anteriormente, nos habla de ese evangelio que el Señor Jesús nos dejó bien marcado, el cual nos dice cómo Él espera que nosotros vivamos, que seamos misericordiosos, sí, hay que ser buenas personas. No es lo que me da la salvación lo hace el Señor, pero el Señor me pide que seamos buenas personas. El Señor me pide que tengamos buen vocabulario. El Señor nos pide que caminemos de una manera correcta. El Señor nos pide que seamos honestos. El Señor nos pide que tratemos bien a nuestros enemigos. Imagínense, muchas cosas el Señor nos pide. Ahora, ¿cómo voy a aprender eso? Todo eso está en la Biblia. Ahora, pero si bien nuestra esperanza y confianza y dependencia están puestas y enfocadas en nuestro Señor Jesús, esta será perfecta y verdadera. Esta no va a ser falsa, ya que si bien no podemos verle físicamente, ¿verdad? Porque si no le vemos físicamente no podemos hablar de tangibilidad, pero lo siento, una vez que usted pone su fe en el Señor Jesús, usted va a poder sentir ese amor, usted va a poder dar ese amor también. Entonces, es a través de la fe únicamente. Sí, hay que tener fe para creer esto que yo estoy diciendo. Creer que Cristo es el único. Dice el Señor que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llegará al Padre sino a través de Él. Entonces, cuando nosotros tomamos esas palabras y las hacemos nuestras, entonces que estamos teniendo fe y estamos creyéndole a Él, y entonces, ¿qué sigue después? Tengo que empezar a caminar con Él. Porque si no estoy caminando con Él, realmente lo primero se puede poner a duda. Pero caminar con Él, me explico nuevamente, caminar con el Señor, no es que lo tomo de la mano y Él empieza a caminar conmigo, es que yo tengo que empezar a hacer su voluntad. Eso es caminar con el Señor. Entonces, entonces la felicidad, hablando de la felicidad, todo el mundo busca la felicidad, pero no la encuentra. ¿Por qué? Porque está enfocado en, tiene un enfoque equivocado. El gozo y la felicidad no se va a encontrar con nada de este mundo, que es lo que estoy tratando de explicar. Más sin embargo, el Señor Jesús, a través de poner mi fe en Él, voy a tener un gozo pleno, un gozo verdadero, un gozo no estoy hablando de que mi vida va a ser linda, que no voy a experimentar los problemas de esta vida, que no voy a pasar necesidades, no estoy hablando mucho menos de prosperidad, estoy hablando de que así como el ejemplo que les puse de Pablo, mientras Pablo le daba ánimos a estas personas que estaban en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, Pablo estaba sufriendo. Mas, sin embargo, él era quien daba el ánimo. Entonces podemos ver ahí, a través de ese ejemplo simple y sencillo, podemos ver cómo el gozo del Señor es tan tremendo que incluso hasta parece irracional en algunas ocasiones. Quiero cerrar esto yendo a Proverbios, en el capítulo 10, en el versículo 28, la Biblia también nos ratifica esto que estoy tratando de explicar. La esperanza de los justos es alegría o gozo, si usted lo quiere llamar así. La esperanza en Cristo es alegría. Su vida cambia. Nuestra vida, dice el Señor que nuestra vida tenemos que nacer nuevamente. O sea, no puedo seguir siendo la misma persona.
mas la esperanza de los impíos perecerá, termina este versículo. O sea que si usted no cree, lamentablemente hay un castigo eterno. Y por eso esto debe producir un gozo, porque el saber que esto trasciende más allá de la eternidad. Esto trasciende una vez que usted deje este mundo, que usted y yo dejemos este mundo, nosotros podemos tener, el que ha creído en esto, podemos tener la certeza y la seguridad, porque es el Señor quien lo garantizó así, de que nuestro destino será estar en su presencia con Él y no a condenación. Dice el Salmo 91 en el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Solamente en Él. Y siempre en Romanos, en el Nuevo Testamento, siempre en el capítulo 8, pero un poquito más arriba, en el versículo 18, dice así, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros se ha de manifestar. En pocas palabras, como yo se lo estaba diciendo un momento, yo no estoy hablando de que seguir a Cristo, si usted acepta a Cristo, usted va a tener dinero, usted va a tener bienes materiales, que usted va a tener una vida feliz. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que mismo si nos toca vivir en sufrimiento en esta vida, mismo si nos tocase pasar por necesidades grandes o sufrimientos, nosotros por dentro seguimos felices porque sabemos que nuestro destino es la presencia del Señor y que no tenemos más condenación. Entonces, eso es lo que produce ese gozo tan grande de sentirnos realmente dichosos de que el Señor ha garantizado eso para nosotros y que solo basta poner, cuando digo nosotros, estoy hablando de la raza humana, y solo basta tener fe, aceptar esto que estamos escuchando y hacer simplemente se basa en hacer una oración, invitar al Señor que me acepte como su hijo, que perdone mis pecados. Dice Primera de Juan 1:9 que el Señor es fiel y justo para perdonar. Y Él perdona, no importa cuál sea tu pecado. El Señor lo va a perdonar. Pero tú tienes que hacer un cambio en tu vida, un giro de 360 grados. No puedes seguir siendo la misma persona. Tu vida tiene que cambiar. ¿Que tienes que ser una buena persona? Claro, pero no a través de tus acciones o de tu trabajo mismo vas a obtener la salvación. La salvación la proporciona Cristo. El Señor pagó en la cruz y resucitó el tercer día para que nosotros pudiésemos escuchar estas palabras y poder aceptar ese mensaje y poder entender que el Señor quiere salvarnos, quiere rescatarnos a cada uno de nosotros. Solamente basta creerlo, solamente basta en decidirlo, en abrir mi corazón a Él, pedirle, invitarle a ser mi único Salvador verdadero. Y de esta manera dice que el Espíritu de Dios recibiremos el don de su Espíritu. Entonces empezaremos a caminar con Él. Pero cada uno de nosotros tiene que hacer una decisión de cambio. Solamente basta orar y decirle, voy a hacer una oración para ejemplificar esto. Y si hay alguna persona que lo escuche, solamente haga la oración conmigo. No repitiendo exactamente lo que yo estoy diciendo, pero sí haciéndolo de corazón, invitándole al Señor a llegar a su corazón para poder tener ese gozo que quizás has buscado en cosas de este mundo, pero nunca lo vas a encontrar, porque no hay absolutamente nada que te pueda dar la tranquilidad, la felicidad verdadera en esta tierra. Por muy tranquilos que nos sintamos, siempre va a haber problemas. El Señor dijo que siempre íbamos a tener aflicciones. El Señor nunca nos dijo que en esta tierra íbamos a tener una felicidad completa, pero cuando lo tenemos a Él en nuestro corazón, aún viviendo en tribulaciones, estamos felices, estamos contentos, como lo mencioné anteriormente, por muy inverosímil que esto se escuche, pero es así. Quiero que oremos. Padre Santo que estás en el cielo, Padre, si alguna persona que escuche este mensaje y quiera hacer esta decisión de fe, como lo explicábamos hace un momento, te invito a cualquier amigo que quiera hacer esta decisión a decirlo así. Jesucristo, creo que eres el único hijo de Dios, que fuiste a la cruz para pagar por mis pecados y me has comprado a través de ese sacrificio.
al derramar tu sangre, te invito a que entres en mi corazón, a que me recibas como tu hijo, a que me dejes esa libertad del pecado, hacerme libre, ya no más esclavo de ese pecado. Te pido, Señor, que perdones mis pecados. Quiero arrepentirme, quiero empezar a vivir y a caminar contigo. Padre, te invito a que seas tú quien perdone mis pecados y que me laves y me limpies y me recibas como tu hijo. Si alguna persona ha hecho esta oración, le invito a contactarse con nosotros a la Iglesia Getsemaní de Montreal. Ahí al final del video van a tener todas las referencias, número de teléfono, sitio web, etcétera, para que así nosotros simplemente podemos ayudarle a aclarar cualquier duda que tenga al respecto o si quiere profundizar más en algún tema doctrinal. Dios les bendiga. Pasando por la ciudad, llevo en mi rostro la felicidad que tú buscabas. ¿Me encontrabas? Hay esperanza en mi corazón, camino nuevo para mi canción. ¿Ya me encontraste? ¿O acaso buscas? Ya no más soledad en mí, pues ahora sé el porqué y para qué es el vivir. Y está en Cristo. Ya no más soledad en mí, pues ahora sé el porqué y para qué es el vivir. Y está en Cristo. Y está en Cristo. En nadie más. Hoy que conoces tú la razón de mi sonrisa y mi nueva canción, abre tu corazón a Jesucristo. Hoy que conoces tú la razón de mi sonrisa y mi nueva canción, abre tu corazón a Jesucristo. Abre tu corazón a Jesucristo.